El siguiente episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos. Se recomienda discreción. El 6 de diciembre del 2009, la tranquilidad de un suburbio de West Valley City, en Utah, llegó a su fin tras una desaparición que resonaría en todo Estados Unidos. Susan Cox Powell, una madre de 28 años, faltó a su trabajo sin motivo aparente o sin previo aviso. Sus dos hijos pequeños, Charlie y Braden, no fueron llevados a la guardería ese día tampoco. Su marido, Josh Powell, ofreció como única explicación que él se había llevado a los niños a un viaje de campamento nocturno en medio de una tormenta invernal un día antes, dejando a Susan en casa. Sin embargo, en el interior de la residencia familiar, los detectives encontraron indicios de que algo más había ocurrido. El bolso, la identificación y el teléfono de Susan estaban ahí. Más inquietante aún, se descubrieron rastros de sangre. Esta tragedia, que comenzó con una desaparición, escalaría a un final explosivo e inimaginable. Hola a todos, yo soy su host Jacqueline López. Y yo, Leti Costillo. Este es Crónicas de Crimen. Comenzamos. Hi, Leti. Hi, Jackie. Hola. Hola, ¿Ya regresamos? La historia de Susan Powell es un relato perturbador de abuso doméstico, obsesión y control que culminó en un doble asesinato-suicidio, dejando preguntas sin respuesta sobre el destino final de Susan y el fracaso de los sistemas para proteger a sus hijos. Para el mundo exterior, la vida de Susan Cox Powell era la imagen de la normalidad suburbana. Una joven madre de 28 años, empleada a tiempo completo en un Wells Fargo, dedicada a su fe mormona y sobre todo a sus dos pequeños, Charlie de 4 años y Braden de solo 2 años. Y toda su vida era acompañada de su esposo Josh Powell, un programador de software. El lunes 7 de diciembre, esa normalidad se desvaneció. Susan no apareció en el trabajo, sus hijos no llegaron a la guardería y nadie sabía nada de ella. Además, la primera señal de alarma no vino de Josh, sino de familiares que al no poder contactarlos llamaron a la policía porque temían lo peor que había sucedido. Un accidente, una intoxicación por monóxido de carbono, un asalto. Todos estaban preguntando qué había pasado con la pequeña familia. ¿Qué le había pasado a esa hermosa familia? O de menos a esa familia que aparentaba tanta normalidad de la sociedad en la que vivían. ¿Qué opinas de este caso? Fue muy interesante porque hay tantos trastornos para platicar Sí. en esta familia. Pero principalmente pienso que pasé como por todas esas etapas que pasamos de confusión, enojo, rabia, ira, nuevamente enojo, nuevamente confusión. Porque como dijiste, vamos a ver a una familia que aparentaba ciertas cosas ante los demás, como los sistemas fallaron en múltiples ocasiones, y el abuso doméstico que estaba sufriendo Susan también es como... Y lo leí aquí en mis apuntes. En resumen, para atrás de bajada, empedrado sin frenos. Así me sentí toda la investigación, todo el tiempo que estuve buscando la información y pensando cómo ibas a hilar cada uno de los hechos, cada una de las cosas que pasaron, porque hay tanta información disponible. Entonces, yo encontraba algo y decía, me imagino que Jacqueline lo va a decir de esta manera y luego lo va a hilar con esto. Y entonces aquí surge esta emoción o esta sensación para mí o para los crónicos y cómo se va a sentir ella. Entonces es un buen caso porque está muy completo, hay muchas cosas, pero todo el tiempo estuve como molesta. Muy bien. Antes de iniciar con todo el caso, con cómo se desarrollan la última semana de Susan y los últimos momentos de sus hijos, nos vamos a ir como siempre, o bueno, como en la mayoría de los casos, a tratar de ver el inicio de todo esto. Y entonces, Susan Marie Cox nació el 16 de octubre de 1981 en Alameda, California.
Era la menor de 4 hijos de Chuck y Judy Cox. Su familia era profundamente religiosa, miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, eran mormones. Desde pequeña, Susan fue descrita como alegre, sociable y muy cercana a su familia, sus padres y sus hermanos. En su adolescencia, la familia se mudó a Puyallup, Washington, un suburbio tranquilo al sur de Seattle. Ahí Susan creció en un entorno seguro, con una comunidad religiosa que reforzaba valores de familia, disciplina y servicio. Era una chica muy inteligente, con una personalidad que a todo el mundo le caía bien, y soñaba con casarse, formar una familia y vivir según las enseñanzas de su fe. Amigos de la infancia la describen como alguien muy típico en este tipo de casos, como alguien que iluminaba una habitación con su sonrisa, una persona muy amable, con un carácter dulce pero también muy firme. Le gustaban las actividades al aire libre, era responsable con sus estudios y tenía un fuerte sentido del deber y de la moral, y sobre todo era muy apegada a su religión. Josh nació en 1976 en Washington, en una familia marcada por el caos. Caos por todas partes. Caos así, en mayúscula. Su padre, Stephen Powell, era un hombre con un carácter controlador, excéntrico, obsesivo. La madre de Josh, Terrica, describió su matrimonio como una pesadilla llena de abuso verbal y manipulación. El padre tenía un carácter controlador, excéntrico, y decir excéntrico es bajarle 20,000 rayitas a lo que era ese ser despreciable, pero les voy a hablar de eso un poquito más adelante, ¿ok? Josh creció en medio de gritos, conflictos y un padre que imponía su visión distorsionada del mundo. Testimonios de sus hermanos y familiares señalan que desde pequeño mostraba comportamientos extremos, como cuando se enojaba, golpeaba objetos, lanzaba amenazas y en una ocasión incluso mató a un animal de la familia en un berrinche. ¿Okay? Este ambiente moldeó a un niño que aprendió que el control y la manipulación eran la forma de relacionarse con los demás. En el 2000, Susan conoció a Joshua Powell en un evento de jóvenes adultos de la iglesia mormona en Tacoma, Washington. Él era 3 años mayor que ella y a pesar de haber crecido en una casa con un ambiente tan disfuncional y de un carácter tan peculiar como el que él tenía, él sabía proyectar una imagen de estabilidad y confianza. Cuando conoció a Susan, rápidamente la cortejó con atenciones, flores, promesas de una vida estable. Ya saben, love bombing. Ella era joven y con el deseo de formar una familia bajo los principios de su fe se sintió atraída por él, y más que nada, obviamente, porque lo conoció en un evento de la iglesia a donde ella acudía. La relación avanzó rápido y en abril del 2001, después de apenas unos meses de noviazgo, Josh y Susan se casaron en el templo mormón de Portland, Oregon. Ella tenía apenas 19 años. Al inicio, la vida común parecía normal. Se mudaron a Utah, en donde Susan trabajaba como secretaria en el Wells Fargo y luego en una compañía de seguros, mientras Josh intentaba distintos negocios y empleos, pero pronto las diferencias empezaron a notarse entre ellos. Además de que él era una persona muy poco estable y constantemente estaba cambiando de trabajo, porque yo me imagino que el mismo tipo de ¿Trastorno? de personalidad, es decir, no le permitía como tener ese tipo de estabilidad ni siquiera dentro del trabajo. Es correcto. Él era extremadamente controlador con el dinero, llevaba registros minuciosos de cada gasto, pero al mismo tiempo hacía compras innecesarias y arriesgaba los ahorros en proyectos fallidos. Llegó incluso a declarar bancarrota personal en el 2007. En la casa, en el hogar, Josh tenía comportamientos rígidos. Controlaba la comida, cuánto comían, las compras, limitaba la independencia de Susan. Los amigos y familiares de ella contaron que Susan buscaba refugio en su diario personal, en donde escribía sus frustraciones y sus temores. Y uno de los mayores conflictos surgió con el padre de Josh, Stephen Powell. Ahora, desde un inicio, desde que este señor, Stephen Powell, conoce a Susan, muestra un interés inadecuado hacia ella, desde que la conoce. Ella tenía 19 años cuando se casó con el Steve, ¿ok? Con Josh. Entonces, Stephen la conoce, él ya es un señor adulto,
Ella es una niña de 19 años, una muchachita, más grande. Ajá. Y guardaba grabaciones, fotos de ella, la seguía con su cámara para todas partes. Inclusive escribía en su diario fantasías sobre y con su nuera. Susan, incómoda, lo comentó con su esposo, pero Josh minimizó las conductas de su padre, así como, estás exagerando. O sea, sí, pero ¿por qué le gustaría esto a mi papá, no? Entonces, a pesar de los problemas, Susan y Josh tuvieron a 2 hijos. Charles, o Charlie Powell, nació en el 2005 y Braden nació en el 2007. Susan se entregó a su rol de madre completamente, seguía activa en la iglesia, en su comunidad, y sus amigos recuerdan que siempre tenía una sonrisa para sus hijos y que se desvivía por protegerlos. Pero el matrimonio iba en picada. Los diarios de Susan recuperados después de su desaparición muestran que ella cada vez estaba más preocupada por su seguridad. En varias entradas en sus diarios escribió: Josh me da miedo, si me pasa algo, búsquenlo a él. Estas frases cobrarían peso enorme tras los acontecimientos de diciembre del 2009. Ahora, las primeras señales de alarma vienen desde el 2008. En 2008 y 2009 el matrimonio estaba en crisis. Josh pasaba largas horas en la computadora, descuidaba a la familia y Susan sentía que la relación estaba rota. Había intentado mantener la unión por sus hijos y por su fe, pero ya escribía en su diario planes de separarse. En junio del 2008 acudió a una amiga de confianza, Chrissy Hellwell, quien le confesó que temía por su vida. Le dijo que si desaparecía, lo primero que debía hacerse era investigar a Josh. El 22 de junio del 2008 incluso redactó un testamento escrito a mano en donde dejaba instrucciones serias sobre la custodia de sus hijos y repetía su temor: Josh me va a hacer daño. O bueno, no me puedo imaginar el nivel de estrés con el que vivía Susan para escribir eso de manera tan continua, para hacer una bitácora y un testamento en donde decía quién quería que le cuidara a sus hijos si ella llegaba a faltar. Sí. Yo pienso que para ya llegar a hacer ese tipo de cosas, la situación en la que ella se encontraba era realmente fuera totalmente de su control. Ya básicamente estaba esperando todo el tiempo que algo le sucediera. Y digo, me imagino que vas a hablar de la espiral de la violencia y qué miedo. Nadie en su entorno sabía qué hacer con esas palabras. Eran vistas como desahogos de una esposa frustrada, pero para Susan eran una advertencia clara de lo que vendría. Y así estaba este matrimonio en los meses previos a diciembre del 2009, un hogar aparentemente normal desde fuera, pero lleno de tensiones, miedos y secretos. Susan buscaba ayuda, pero no la encontró a tiempo. El lunes 7 de diciembre del 2009, el día había comenzado como cualquier otro. Susan, de 28 años, se levantó temprano, preparó a sus hijos, Charlie y Braden, y salió con ellos a los servicios de la iglesia. Era una mujer muy devota y comprometida con su comunidad mormona, como ya se los comenté, ¿no? Las amigas de la iglesia recuerdan haberla visto ese domingo con un vestido azul, muy sonriente, aunque visiblemente cansada. Una de ellas recordaría años después que Susan le confesó que estaba agotada, que su matrimonio estaba roto y que tenía mucho miedo. Esa misma tarde, Susan y Josh visitaron a un amigo de la familia con quien comieron juntos. Nada parecía fuera de lugar durante el convivio que tuvieron con su amigo, ¿no? Sin embargo, en la mañana del lunes, eso fue el domingo, la mañana del lunes, Susan no llega a su trabajo en Wells Fargo y eso no era nada común en ella. Entonces, siendo una persona tan responsable y puntual y sin faltar sin avisar nunca, sus compañeras empezaron a preocuparse e intentan llamarla, pero su celular se iba directo al buzón. Lo que más levantó sospechas fue la actitud de su esposo Josh. Cuando los compañeros de Susan no la encuentran, le hablan a la guardería de los niños y ahí se dan cuenta de que Charlie y Braden no habían sido llevados o no los habían llevado a la guardería tampoco ese día. Entonces, yo me imagino que para este punto ella ya les platicaba a sus compañeros de trabajo: no, oye, si algo me llega a pasar, si llego a faltar, o sea, pregunten. Y yo pienso que todos hemos tenido algún amigo, compañero en el trabajo que de repente falta y te preguntas, ¿estará bien? O sea, y le empiezas a marcar por teléfono. Entonces, imagínense si ella era tan
este tipo de personas que son tan cumplidas y tan buena onda, que lo primero que piensas es le pasaría algo y luego marcan y tampoco sus niños saben dónde está, entonces es como... Y la guardería la anda buscando. Ajá, también, entonces es como algo está pasando. Entonces hablan para que hagan como un welfare check, que es como va la policía, toca la puerta, las personas abren, vengo a preguntar por Susan si ella está, entonces la policía es como está bien y se va, ¿no? Entonces llegan al lugar, la policía acude a la casa de los Powell y nadie les contesta la puerta, empiezan a tocar y nadie abre la puerta. Dentro abren la casa y se encuentran con un ventilador encendido frente a un charco de líquido en el sofá que parece indicar que es sangre. Después, cuando hacen las investigaciones, es sangre de Susan. El teléfono celular de Susan y su bolso, su cartera, todo está ahí alrededor. El bolso está... El teléfono está en el carro. La bolsa y todo lo demás está dentro de la casa. Josh aparece horas después, alrededor de las 5 de la tarde, y él llega y dice que se había ido en la madrugada anterior con los niños a acampar en el desierto de Utah. Pero estamos hablando que es diciembre. Pero... Ajá, perdón, es que cuando le habla a su hermana, o sea, porque llega la policía, le hablan a la mamá, vamos a abrir la casa, le hablan a la hermana, más bien la hermana le habla y le dice, ¿dónde estás? Ajá. Y él de... Pero si vengo llegando del camping. Entonces, explica que sale de madrugada con los niños a acampar en el desierto de Utah, en pleno invierno, cuando las temperaturas son 2, 5, 7, 14 grados bajo cero, con 2 niños de 4 y 2 años sin la mamá de los niños. Yo no tengo hijos, pero yo pienso que mis amigas que tienen hijos no dejan ir al papá solo en esas condiciones sin ir ellas, porque qué tal si les pasa algo, qué tal si, ¿saben? Abrigarlos, siempre como que si la mamá es la que siempre los está cuidando, como que no tiene tanto sentido que tú te hayas llevado a acampar en temperaturas bajo cero a 2 bebecitos porque tenían 2 y 4 años sin que vaya la mamá. O sea, realmente no tiene sentido. Pero bueno, esa es su historia. Yo me fui ayer con los niños, y Susan estaba dormida cuando yo me fui y cuando regresamos, pues no está. La explicación era totalmente absurda, no nada más para la policía que lo estaba entrevistando, sino para la familia y para todo el mundo que lo estaba viendo en ese momento. Es como, ¿cómo te los vas a llevar? ¿Quién lleva a 2 niños pequeños a acampar en la nieve en medio del desierto? Entonces, bueno. Y en domingo, él trabajaba el lunes. Entonces, menos sentido todavía, ¿ok? La desaparición fue reportada oficialmente la tarde del 7 de diciembre y la policía de West Valley City comenzó la búsqueda inmediatamente, considerando que Susan estaba en peligro por todas las circunstancias que estamos viendo. El primer interrogatorio de Josh Powell fue todo menos normal. El relato tenía contradicciones. Primero dijo que había salido a acampar con los niños el domingo por la tarde. Luego dijo que se había ido en la madrugada del lunes, es decir, cuando ya iba a amanecer. La policía notó que Josh parecía más preocupado por limpiar la casa y que porque estaba desaparecida su esposa. Y él era como de que es que ella siempre tiene bien limpio. Entonces yo necesito tener limpio también porque si llega, o sea, no quiero que vea que hay un cochinero. Y esa era la explicación que él daba para estar tan aferrado a querer limpiar lo que había alrededor de la casa. ¿Okay? Entonces, encuentran rastros de sangre en la alfombra, en el sofá, en un piso que se nota que acaban de limpiar, y después los análisis forenses, como ya se los comenté, confirman que la sangre era de Susan. Cuando la policía empieza a indagar y a buscar entre sus pertenencias, encuentran el testamento que Susan había escrito en el 2008. Ahí expresaba claramente su temor de que Josh pudiera hacerle daño y dejaba instrucciones de custodia para sus 2 niños. Los familiares de Susan insistieron que ella nunca habría abandonado voluntariamente a sus hijos, que era una madre dedicada, y si había desaparecido era porque alguien la había obligado o le había impedido regresar con sus niños. Entonces está toda
toda esta histeria, porque obviamente en cuanto pasa eso, la familia, ¿qué le hiciste a Susan? O sea, Las hermanas de Susan. de inmediato fue, ¿dónde está mi hermana? Necesito que me digas qué le hiciste. Y él sigue con su versión de, yo me fui a acampar con los niños. O sea, no sé de qué están hablando, no sé por qué me están echando a mí la culpa. Los investigadores tienen que entrevistar a los niños. Y obviamente llega a Child Services, servicios de protección de los niños. Como aquí en México sería como DIF infantil. Y llegan a platicar con los niños para ver qué información le pueden dar. Obviamente el más bebé pues no puede hablar, pero el niño de 4 años le dice a las personas que lo están entrevistando, que están platicando con él para poder como sacar información, algo que realmente ningún niño pequeño debería de tener en su memoria. El niño platica que su mamá se había ido con ellos en el viaje y que se había quedado en el maletero del carro. ¿Ok? Después siguen platicando, lo vuelven a entrevistar y dice que su mamá se fue con ellos, pero que ya no había regresado. Entonces, estos comentarios, aunque confusos y muy propios de un bebé de solo 4 años, apuntan directamente a que Susan se fue con ellos, algo le pasó. El niño la vio evidentemente en la cajuela del carro o en el maletero del carro y ella ya no regresó con ellos. Durante los días siguientes, Josh Powell se convierte en el principal persona de interés en la desaparición de Susan, pero nunca es acusado formalmente, lo cual sumamente frustrante. Es la primera cosa que yo dije, a ver, no únicamente está dando una explicación ilógica y estúpida sobre qué estaba haciendo mientras ella desapareció, sino estás viendo la sangre en la casa, estás viendo que el teléfono está en el carro, estás viendo que todas las cosas importantes de ella están ahí, que no llevaron a los niños en la mañana a la escuela, que llegó él súper tarde con ellos, y me dices que no tienes cómo siquiera empezar a investigarlo. Sí, porque te digo que cuando la policía llega a la casa, le hablan a la mamá de Josh y a la hermana, Alina. Terrika y Alina son la mamá y la hermana. Terrika es la mamá, Alina es la hermana. Y tiene otra hermana que se llama Jennifer. Jennifer y Susan son muy amigas. Y Jennifer es la que le habla y le dice, ¿dónde estás? Vengo de regreso del camping. ¿Dónde estás y dónde está Susan? Y Josh le dice, ¿qué tanto sabes? Y le dice, vente para la casa, ahorita, ¿dónde estás? Y llega y es justo lo que estás diciendo, o sea, las explicaciones ilógicas, absurdas, que tienen muchos hoyos de tiempo, porque es cuando él dice, es que yo pensé que hoy era domingo, no que hoy era lunes. Y le dicen, ok, pero acabas de decir que Susan debería estar en el trabajo, entonces sí sabes que era lunes, no que era domingo. Es que estoy muy confundido. Y antes de él regresarse a la casa, va y se estaciona fuera del trabajo de Susan y le habla por teléfono para decirle, oye, ¿dónde estás? Porque no has salido y te estoy esperando para recogerte. Bueno, ya me voy a la casa, ok, bye. Y luego llega a la casa, ¿sabes? Es como el... Ajá. Y eso no es suficiente. Ajá. Es que eso para mí ese es el... O sea, para mí es como, ok. Eso mira... Él puede hacerse, y disculpen, él puede hacerse el más estúpido del mundo, no importa. La policía, ¿qué pedo? Le sigue el juego. Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que lo vas a seguir desarrollando conforme vayas hablando, pero hay un policía en particular, Ellis, se apellida Ellis, que es no me acuerdo si es detective o policía estatal, que es el principal, es el que lleva todo el caso todo el tiempo. No estoy enojada con él, estoy enojada con sus jefes, con su departamento. O sea, y es, a lo mejor ustedes dirán, ¿y tú quién eres para enojarte? Me puedo enojar con quien yo quiera, pero con Ellis no, porque Ellis, cuando tú lo escuchas en las entrevistas que le hicieron a él después, él estaba convencido de que en algún momento iba a hacer que Josh se quebrara. Entonces, no le guardo rencor, señor Ellis. Yo sé que todo lo hizo desde
sus conocimientos, pero de todas maneras es como pudieron haber hecho muchísimo más. Y es que sabes cuál... Ay, perdón. Y es que sabes cuál era su problema. O sea, y más adelante lo voy a decir. Como no hay cuerpo. Y no hay evidencia de que ella y a lo mejor fue desvivida. vamos a tener otro espacio en otro momento para poder desarrollar eso un poco más, pero es... Bueno, mejor continúa y ahorita le damos. Pero bueno, ya estaba el charco de sangre ahí secándose con el abanico. Entonces, digo, sangre de ella ya había. Evidencia de que había habido violencia ya estaba ahí. Y ahorita voy a decir un poquito más porque encuentran más cosas. Entonces, durante los siguientes días, él se convierte en la persona de interés, principal persona de interés en la desaparición de Susan, pero nunca es acusado formalmente, como se los acabo de comentar. La policía ejecuta múltiples órdenes de cateo en la casa, revisa computadoras, los carros, las pertenencias, encuentran rastros de sangre de Susan en un colchón manchado que Josh intenta justificar diciendo que habían tenido un pequeño accidente doméstico. ¿Ok? Su comportamiento sigue siendo errático todo el tiempo y en lugar de colaborar con la investigación, contrata a un abogado, se niega a asistir a las entrevistas policiales y huye con sus hijos a Washington para irse a vivir con su papá. Antes de ahí, porque eso no lo puse. No sé si lo traigo más adelante, perdón. Ellos viven un tiempo con su papá. Cuando se casan. Sí, de recién Cuando casados. se casan, que no pierde él uno de sus trabajos, sale mal una de sus inversiones, se van a vivir a la casa con el papá. Y es cuando el viejo enfermo, Steven, maldito. Steven, empieza a tener esta como obsesión con ella, a tomarle muchísimas fotos, tiene un espejo, una camarita cuando ella entra al baño, la graba mientras está dormida, despierta todo el tiempo, la está siguiendo todo el tiempo. Tiene más de 4,500 fotos y videos de ella en su computadora. Y eso es lo de menos. Sí, bueno. Pero bueno, estamos hablando de ella en este momento. Ahorita les voy a decir lo demás. Ajá. ¿Okay? Josh se muestra frío, se muestra distante, no parece estar desesperado por encontrar a su esposa, más bien parece preocupado por su imagen, porque es lo que la gente está pensando de él, y por recuperar sus pertenencias que tiene la policía, lo que está en su casa. Le habla a su hermano. Necesito que me ayudes a sacar todas mis cosas. Va el hermano y se van todos a vivir. Porque todos vivían con el papá. What the fuck, con eso. Alina, Michael, el otro güey que sepa cómo se llama. Ajá. Y Josh. llega él con los 2 niños. Entonces, cuando los agentes lo entrevistan, que las versiones cambian, primero dijo que Susan estaba viva cuando él salió con los niños, luego dice que ella está dormida, los horarios siguen sin coincidir, entonces ya dice, ¿sabes qué? O sea, voy a meter un abogado y ya deja de hablar con ellos, se va con los niños. La policía ya va teniendo las pruebas de ADN. Y aquí es cuando dicen, aún así no tenemos un cuerpo y sin un cuerpo la acusación formal se va a complicar. Entonces no lo podemos acusar formalmente porque no tenemos el cuerpo de Susan. ¿Okay? Y cuando empieza todo esto, que él se va con su papá, la atención se desplaza al Steven Powell, el padre de Josh. Josh decide mudarse con sus hijos a la casa de él en Washington. Y lo que parecía una búsqueda de apoyo familiar es una elección muy inquietante para toda la gente. Número 1, la familia, los Cox, padres de Susan, saben que Steven era una persona extraña, pero no sabían hasta qué punto. Y obviamente ellos no querían que su yerno se llevara a sus 2 nietos. Menos porque después se dan cuenta que Susan dejó escrito quién quería que se quedara cuidando a los niños. Entonces, desde que él se va para allá, los Cox empiezan a pelear porque les regresen a los niños, porque por poder visitarlos o por quitarles la patria potestad a Josh. ¿Okay? Entonces,
Durante la investigación, la policía descubre que Steven estaba obsesionado con Susan. En su computadora había miles de fotos de ella, algunas tomadas sin que se dieran cuenta. Inclusive había momentos íntimos de ella con su hijo. También se da cuenta de que la seguía y que le escribía canciones que él mismo componía sobre ella. No. Las canciones es algo terrorífico. Y diarios en los que describía su amor por su nuera. Y los videos de él viendo videos y de este. Ajá. Mal. Susan lo había notado en su vida. En su diario escribió cómo Steven la hacía sentir incómoda, cómo la miraba de manera inapropiada y hasta cómo había intentado besarla en una ocasión. Que es cuando ella le dice a Josh, él nunca la defiende, pero se van de la casa. Pero el señor le declara su amor e intenta besarla y ella se asusta y es como, o sea, imagínense, 23 años, 22 años cuando estaban viviendo en la casa del viejo este. Entonces, bueno. La casa en la que Josh se instaló con Steven era un ambiente tóxico. Obviamente, ya toda su vida había sido tóxica con él. Y se regresa a vivir ahí, en donde vive el señor junto con sus otros 4 hijos. Ahora son sus 5 hijos. Son 4 en total. Perdón, con sus otros 3 hijos. Ahora llega Josh y los 2 niños. Más el señor. Para empezar, es mucha gente en una sola casa. Para mí no es normal. Es hacinamiento porque no había suficientes habitaciones para cada uno. Exactamente. Entonces, la policía incauta diarios, grabaciones y material que demostraba claramente el acoso de Steven hacia Susan. Más adelante, en el 2011, Steven es arrestado y condenado por posesión de pornografía infantil y voyerismo. Entre sus archivos había videos grabados de manera oculta a vecinas y jóvenes, además de las imágenes de Susan y de él molestándose a sí mismo mientras veía los videos que él grababa de Susan y de las demás muchachas. Y con todos los objetos que había estado robándole a Susan. Ajá. Le robaba... es que hay una prenda específica que usan las mujeres en la iglesia. Es su ropa interior. Ajá. Y se la robó. Y los otros objetos. También. Entonces, mientras tanto, Josh continuaba sin colaborar. Se niega a someterse al polígrafo, no permite que los investigadores vuelvan a entrevistar a los niños y empieza a comportarse de manera paranoica e errática, cambia de teléfono, cambia de abogado, ya no deja que los niños vayan a ver a sus abuelos, les limita las visitas, nada más quiere que lo estén revisando. Entonces la relación se vuelve completamente hostil porque los Cox dicen, tú la desapareciste y ya sea la asesinaste o de alguna u otra manera tú hiciste que ella se desapareciera. Y él, lejos de, en ningún momento, después de que ella se pierde, después de que ya no la encuentran, bueno, no se pierde, después de que él la desaparece, ya no la encuentran, en ningún momento, así, en ningún segundo después de que la policía llega y la hermana le dice ¿en dónde está? En ningún momento él jamás vuelve a decir ¿en dónde está Susan? Al contrario, empieza a hacer historias de ella. Sí, porque aquí para cuando Steven se va, Josh, se regresa a la casa de Steven, ya pasaron un par de años de la desaparición. Y justo durante las interrogaciones y pasan 2 años literal. 2 años. En la primera entrevista y en la segunda entrevista, que son horas, días después de la desaparición, mientras lo están interrogando, no le creen, le están haciendo muchas preguntas. Ya tienen que, la hermana le habló y le dijo, ¿qué tanto sabes? Ya tienen que, se había evidentemente limpiado la sala, el sillón.
los abanicos. Los niños ya dijeron Los que niños, su mamá, ajá. el niño ya dijo que su mamá iba en la cajuela Que del su carro. mamá estaba en la cajuela del carro. La vecina ya le había dicho a la policía. Yo estuve el domingo toda la tarde ahí en la casa y Josh andaba actuando súper extraño porque muy amoroso y nos hizo unos waffles. Susan ni siquiera se había terminado el primer waffle cuando ya se sentía mal. Se fue a dormir. Josh me corrió de la casa. Eventualmente me tuve que ir y lo vi salir de la casa. O sea, nada más así con esa información ya es suficiente para mí para decir qué onda. Durante la interrogación está el policía diciéndole, ¿qué pedo, mijo? Ya dinos. Dime la era neta. como... Es que Dime la era neta. tan obvio que desde un inicio la policía es como, o sea, ya sabemos que eres tú, pues, pero ¿dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Qué hiciste Y con entonces otra vez, perdón. Josh está... se escucha porque no hay un video, pero son decenas de miles de grabaciones que hay. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Además de los de la policía. Y Josh se escucha cómo va de muy tranquilo a comenzar a quebrarse. Y es cuando el policía le dice, ¿por qué estás llorando? Es que estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque no sé qué me va a pasar a mí o a mis hijos. Pero ¿por qué estás preocupado? ¿Le hiciste algo a tu esposa? No. Entonces, ¿por qué estás preocupado? Y principalmente, si no le hiciste nada y yo no sé dónde está, dime tú qué te imaginas que pasó. Y es cuando babosó otra vez. Yo me imagino que ella se levantó en la mañana y se fue al trabajo. Por eso yo fui a buscarla y le dice, y por eso le hablaste por teléfono. Sí, por eso le hablé por teléfono, porque yo pienso que está en el trabajo. ¿Y por qué traes su teléfono en el carro contigo? Es que se lo pedí prestado para hacer una llamada porque mi teléfono no tenía pila. ¿Y por qué tu teléfono no tenía pila? Es que cuando me fui a la montaña, como mi teléfono estaba buscando señal en la montaña, me quedé sin pila. ¿Y a qué horas le pediste el teléfono a ella? Y le dice, ¿y por qué no lo pusiste a cargar? Es que no traía el cargador. ¿Este que traes aquí en el carro? Y el Josh. Es que estoy muy asustado. ¿Debería pedir un abogado? ¿Necesitas pedir un abogado? O sea, todo el tiempo, todas las grabaciones, todas las entrevistas, a lo largo de los años, son como... Lo quieres golpear, lo quieres golpear. Literal. Así empieza él a hablar y dices... A él y a Steven. A Steven también. Sí. Lo desprecio. A los dos. Entonces, tienen pruebas circunstanciales. Él siempre se victimiza. Todo el tiempo se victimiza. Pobrecito La policía lo está acosa. atacando, la policía lo está hostigando, se siente perseguido. Es que, ¿qué me va a pasar? Después empieza a decir que Susan se había ido con otra persona, que lo había abandonado seguramente, que él se había dado cuenta que veía a otro hombre de ahí mismo de la iglesia. O sea, no nada más la desaparece y deja a sus hijos sin madre, sino que también empieza lo mismo que hemos visto en múltiples un chingo de casos. Es no nada más abusaste de ella durante toda la relación. Dejaste que el pinche puerco de tu papá le hiciera cosas, pensara cosas, viera cosas. La asesinas. Y después hablas mal de ella. Y después publica sus diarios de cuando era adolescente para desprestigiarla y a su familia. Hijo de... Bueno, un gusano. entonces, pese a las pruebas circunstanciales y las miles de horas de entrevistas y de que él llorara, y ¿saben qué? Se van a acordar también del maldito perro, que siempre se me olvida el nombre, que mató a su esposa y a su hijo, el de los perros, Sí. el de la No me familia acuerdo. rica. El de Ligonés. No, el Ligonés no. Tú siempre quieres salir con el menudo. Sí, él. Ese. Moco y baba. Sí, ese. A él se me figura como esa gente que empieza a llorar y todos los fluidos y es como, nadie te cree de todas maneras. Y yo agarrada de la mesa. Nadie les cree de todas maneras, ¿sabes? O sea, es como, te estás burlando. Bueno,
No hay pruebas circunstanciales. El caso se estanca. Siguen diciendo que la principal razón por la que no se atreven a presentar cargos es porque no tienen un cuerpo. Perdón. Y es que la policía, otra vez, no es Ellis. Es la policía. Su razonamiento es, no quiero arriesgarme a enjuiciarlo y perder y después encontrar a Susan y no poder enjuiciarlo de nuevo por el double jeopardy. Yo digo, año 3, carnal. Tienes suficiente. Arriésgate, güey. Ya a estas alturas, estoy muy molesta. Arriésgate. ¿Qué más da? ¿Sabes? Arriésgate. Nada más pero necesitas convencer al jurado. Pero es que con la evidencia que tienen... Es suficiente para convencer al jurado. Pero también entiendo que ha habido... Sí, entiendo. O sea, que sí lo va a convencer, pero como no tienen el cuerpo, le van a dar... Yo sé. Fue sin querer 3 pinches años, ya sabes. O sea, van a salir lo con que una... sea. Pero también entiendo que es dinero de estas personas que pagan sus impuestos. Y... Una madre desaparecida, un esposo con una coartada muy pendeja, rastros de sangre en la casa, un suegro... estúpido. Enfermo, depravado y 2 niños que dan pistas a los cuales no escuchan. Aún así, no tenemos justicia. Y mientras la investigación por la desaparición de Susan continúa sin grandes avances, el futuro de los hijos de la pareja Charlie y Braden se convirtió en el centro de una batalla legal y emocional. Y si ustedes piensan que esto está feo, se pone peor. Tras la desaparición de su madre, los niños quedan bajo el cuidado de Josh Powell. Pero con el tiempo, la policía y los tribunales empiezan a cuestionar si era seguro que los niños permanecieran con él. Entonces, la familia Cox, los abuelos maternos, luchan incansablemente por tener la custodia de los niños, argumentando que Josh era inestable, controlador, posiblemente responsable de la desaparición de Susan. Siempre decían, Josh sabe dónde está Susan. Uh-huh. El arresto de su papá, Stephen Powell, en el 2011, por posesión de pornografía infantil, voyerismo, todo lo demás, agrava la sospecha sobre el ambiente en que los niños estaban creciendo y la corte, pinches finalmente, ordena que los pequeños fueran retirados de la custodia de Josh y los colocan temporalmente con sus abuelos. Josh, enfurecido, empieza a asistir a audiencias en tribunales de familia para recuperar la custodia. Era un proceso legal complejo, con trabajadores sociales supervisando las visitas. Y en febrero del 2012 se programa una visita supervisada entre Josh y sus hijos en su casa en Graham, Washington. ¿Ok? Ahora, los abuelos no querían que los niños se quedaran solos con el Josh. ¿Por qué? Porque obviamente ya les había desaparecido a su hija. La protección de servicios infantiles. Servicio de protección infantil. Ajá, es que lo dije, perdón. Tenían la obligación de cuidar a los niños. Yo me acuerdo que yo vi el video cuando salió. No el video, el audio de la mujer. De la llamada. Sí, de la llamada. Ahí les va. Tienen que llevar a los niños, ¿ok? Ya, me estoy enojando mucho. Tienen que llevar a los niños a visitar a su papá. Entonces, para que él los pueda ver, necesita ir a una trabajadora social y lleva a los niños al domicilio. Entonces, llegan, los niños se bajan del carro, ella los baja del carro. Ellos están emocionados porque van a ver a su papá. Suben las escaleras y ella va atrás de los niños porque tiene que entrar junto con ellos porque ellos lo va a ver. Entonces, los niños suben las escaleritas de la puerta de la casa. Él abre la puerta, la ve, se meten los niños, cierra la puerta y le pone seguro. Y entonces ella es como, ay, este pendejo. Ábrame la puerta. Josh le empieza a gritar, abre la puerta, abre la puerta. Ella intenta abrir, se da cuenta que está cerrado, se queda afuera. Grita el nombre de los niños, empieza a escuchar que se hace un desmadre y empieza a oler a gasolina y la casa explota. Tienes que hablar de la llamada. La explosión fue tan violenta que se escucha en todo el vecindario.
Y estaba tan planeado que la casa es engullida en cuestión de minutos. La mujer marca por teléfono para cuando llegan los bomberos. La casa ya está en cenizas. Y dentro están los cuerpos calcinados de Josh Powell y de los 2 niños. La investigación, después de eso, revela que obviamente este hijo de perra de perra no, porque los perros son bien tiernos, había comprado gasolina en grandes cantidades y lo había planeado todo. Envía correos electrónicos, correos de despedida a todos sus familiares antes del incendio. Y en la casa encuentran las hachas que utilizó para quitarle la vida a los niños antes de quemarlos y de quemarse él. Pero, mientras esto sucede, ¿pero qué ibas a decir? pues en la autopsia, Hay humo en los pulmones de los niños. O sea que no. Porque ese maldito... Es que no te quiero interrumpir si vas a hablar de la llamada, porque yo necesito sacar eso de mi sistema. Mientras esto está pasando, la trabajadora social que está en la puerta, histérica, explota la casa y se cae. En la grabación, obviamente la mujer está llorando. Está histérica, hablando el 911, y grita, cerró la puerta y huele a gasolina. Y en eso, ¡pum!, hay una explosión, los niños están adentro y ella está desesperada, gritándole a la policía y desesperada porque no puede entrar. Obviamente la puerta está cerrada, ya no se puede acercar, la casa se empieza a quemar y se escucha cómo se va desenvolviendo todo con ella en el teléfono, con el 911 en la línea. En la segunda llamada, porque en la primera llamada es cuando llega, o sea... Es que tienen un problema con él, porque desde un inicio él ya se había estado poniendo agresivo en las visitas anteriores. Uh-huh. Entonces, por eso es que ya no pueden dejarlo ver a los niños solo. Él no puede ver a los niños. Ya necesitan que, de hecho, él tenía que haber acudido a un lugar como en... Tenían que quedarse de ver como en la delegación oficina, para que fuera ahí. Pero como ya estaba servicios infantiles involucrado, ya no lo dejaban a él solo con los niños. Entonces, ya ir a un centro comercial, whatever, porque la chica que estaba con los niños tenía que estar con ellos en todo momento. Lo que pasa es que durante el juicio de la patria potestad de los niños... Uh-huh. O sea, inicialmente remueven a los niños de la custodia de Josh por lo que pasó con el papá, Steven. Número 1. Se lo entregan a los abuelos. Los abuelos los tienen. Uh-huh. Son señores ya mayores. Durante el tiempo que están con los abuelos maternos, tienen 2 accidentes los niños. Accidentes muy estúpidos. Uh-huh. Por accidentes descuido, de niños, son niños chiquitos. Y por descuido, o sea, si entiendes el contexto de son 2 señores ya más de 60, con un niño pues ya tienen 6 y 4. Uh-huh. Uno de los niños está jugando con sus primos y se están dando vueltas y lo avienta el primo a Michael, creo que se llama, el más grande. Al niño más grande y se golpea la cabeza, se le hace se le hace un chipote, lo llevan al hospital, le toman radiografías y todo, no tiene nada más que el golpe, pero Josh llega histérico al hospital, hace un escándalo, no lo pueden dejar pasar porque Josh puso una orden de restricción en contra de sus suegros porque se habían estado peleando en los supermercados. Uh-huh. Ese es el primer accidente. Segundo accidente, los niños andan corriendo y hay... No sé por qué, sí sé por qué, pero no sé por qué. Una olla de agua hirviendo en el piso junto al sofá. Estaban haciendo construcciones en la casa de los abuelos para acomodar la recámara de los niños y les iban a cortar el agua caliente. El abuelo materno hierve una olla de agua para tener agua caliente más tarde para bañar a los niños y lo puso junto al sillón, entre el sillón y la pared, pensando que ahí nadie lo iba a tocar. Obviamente un niño de 5, un niño de 4, un niño de 8, un niño de lo que sea, lo va a encontrar. Mete el pie. Uh-huh. Se quema el pie. Se van al hospital.
se hace un escándalo. Entonces, de este tipo de acciones y que los niños hacían travesuras en la casa y que cada vez que había una visita supervisada, Josh les decía cosas a los niños y los niños lo repetían o lo hacían en la casa de los abuelos, es que Josh empieza a ganar terreno alegando que los abuelos no estaban preparados, lo cual es verdad, para cuidar a sus hijos. Entonces, de manera unilateral, el Servicio de Protección de Menores decide que van a mover las visitas de la casa de los abuelos maternos a un lugar público y eventualmente esta trabajadora, la última, los empieza a llevar a la casa de Josh. Porque a Josh un juez le ordena que se tiene que salir de casa de su papá si es que quiere volver a ver a sus hijos. Renta una casa que en la primera visita es evidente que no está habitada, que nada más la acondicionó para la visita. En la segunda visita es cuando pasa todo esto. Llegan los niños, se meten a la casa, Josh cierra la puerta. Esta chica es una señora, le toca la puerta, no le abren. Los niños empiezan a gritar, ella llama al 911. Y me la memoricé porque soy una loca. En la llamada, la señora dice, se los voy a traducir lo mejor que pueda, porque en la traducción se puede perder la frustración de la llamada, porque ella dice palabras de una manera que para una persona sin paciencia, sin interés o estúpida, se puede perder el contexto de lo que la señora quiere comunicar. Ella dice, estoy en la casa de Josh Powell. Estoy en una visita supervisada y no me dejan subirme. Ella dice, they won't let me on. Si lo traduces literalmente es, no me dejan subirme. Y el operador le dice, ¿a dónde se quiere subir? A la casa. ¿Por qué se quiere subir a la casa? Porque quiero entrar a la visita supervisada. ¿De quién es la visita? ¿Quién la está supervisando? Yo. ¿Y de quién es la visita? De los niños. ¿Cuáles niños? Los que traje a la visita supervisada. ¿A quién estás? Y le pregunta algo como, ¿a quién estás supervisando? ¿O quién es el supervisor? Algo así. Y ella le dice, yo. ¿Pero de quién es la visita? Del papá de los niños. ¿Quién es el papá de los niños? Josh Powell. ¿Y en dónde estás? Creo que la dirección es número 3, calle Azul. Pues no te puedo ayudar si no me dices en dónde estás. Y él le dice, búscalo en las noticias. A él lo están buscando por asesinar a su esposa. Se llama Josh Powell. Búscalo. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Supervisando la visita. ¿Quién es el supervisor? Yo. ¿Y la visita supervisada? Sí. Pues no se puede supervisar a usted misma. Con esa actitud le está hablando el operador y le dice, el del 911. Le dice, mira, yo soy una trabajadora social y estoy aquí en la casa de este señor y estoy tratando de sacar mi carro de la cochera. Y le dice, ¿por qué estás queriendo sacar tu carro de la cochera? Porque huelo gasolina. ¿En dónde? En la casa. ¿Cuál casa? La de Josh. ¿Saben? Es como... No sé... Mientras la estaba escuchando, para mí era eres un completo imbécil. Más allá de eso. No sabes hacer tu trabajo, no te interesa o estás siendo difícil a propósito. Eventualmente, este operador se convirtió en un instructor de cómo no se deben hacer las cosas. No lo corrieron. Yo hubiera querido que lo metieran a la cárcel, pero no lo corrieron. Yo hubiera querido que la metieran a ella a la cárcel, pero tampoco la corrieron. El gobierno se encargó de protegerlos porque ellos estaban haciendo su trabajo con las herramientas que tenían. Ahora, en este ir y venir, pasan aproximadamente 7 minutos, que es la cantidad de tiempo que le hubiera tomado a bomberos llegar. Porque estaban muy cerca de la estación de bomberos. Están ahí en el ir y venir, la casa se enciende. Que también en lugar, o sea, ella está viendo que le contestó uno bien pendejo y en lugar de colgar y marcarle a alguien más, no, ahí se para y a darle toda la explicación mientras está oliendo la gasolina. O sea, y los niños ya están llorando. Empiezan a gritar los niños, pero también tú te desesperas porque dices, cuelga. También tú, pendeja, habla bien, cabrona, perdón. Cuelga. Y márcale a otro que te entienda, porque le está diciendo que hay gasolina y el otro le sigue haciendo las mismas pinches para preguntas. mí, güey, porque es como... he escuchado los pedazos que están disponibles, no les miento, unas 4 veces.
para yo decidir, mi juicio, decidir quién es el más estúpido de los dos. Y cada vez que escucho la llamada es uno o el otro o los dos. O sea, no hay a cuál irle. Entonces, hay algo que existe que es real, es un fenómeno social que surge sobre todo para las personas que están en este tipo de servicios. Puede ser protección de menores, puede ser un operador de emergencia, un operador para una línea de ayuda de prevención del suicidio, un policía, una persona que trabaja en el gobierno atendiendo en una estación de policía, a los bomberos, a los paramédicos. Es real y se llama fatiga de la compasión, que es cuando una persona tiene tanto tiempo, ya sea en general en ese puesto, o ese día, o esa semana, o ese mes, que no ha descansado lo suficiente y no ha podido recargar su pila emocional, psicológica, mental. Y hay eso que se llama fatiga de la compasión, en la cual, en este fenómeno, no hay compasión porque estás fatigado. Y lo tomas como, pues así como lo toma esta persona durante esa llamada. Entonces, o sea, estoy muy ciclada con esa llamada del 911. Me ciclé muchísimo porque es, así como vieron ahorita que Jacqueline casi llora, yo lloré escuchando esa llamada. Y desde antes, o sea, desde que estás haciendo la investigación, puedes ver lo que va a pasar. Y a mí es una desesperación que me dio. Porque y dices, yo, los vas se a puede matar, parar, se puede parar. los vas a matar, los vas a matar, los vas a matar, los vas a matar, los vas a matar. Y sí, y es de esas veces que vas leyendo toda la información y dices, güey, ojalá me equivoque, pero no. Y es 100% prevenible porque no tenían por qué estar en la casa. Las reglas eran que se tenían que ver en un lugar público. Y el operador le dice a la señora, ¿y por qué piensas que les va a hacer algo? Porque asesinó a su esposa y porque no está en la cárcel. Porque lo están investigando y ya ha habido reportes de que él los ha violentado antes con ese tono. Y ella le dice, no, entonces no sabemos si eso va a pasar. Márcale a los pinches bomberos, pendejo, era todo lo que necesitaba hacer. O sea, le está diciendo que huele a gasolina a la casa, no se puede salir, no la dejan entrar, los niños están gritando y se escucha que están gritando en la llamada. No necesitas más. ¿Y por qué no te sabes la dirección, estúpida? ¿Por qué no te sabes la dirección? ¿Por qué no traes un papel con la dirección? Y en la segunda llamada, ya está en llamas la casa. Es tanto que todos los vecinos ya hablaron por teléfono. Sí. Y la operadora le dice, ¿me estás hablando para reportar el incendio fulano de tal? Y ella le dice, sí. Y los niños están adentro. ¿Por qué me sigues preguntando si hay gente adentro? Yo no sé en qué momento alguien le dijo que no había nadie dentro de la casa. Y ella le dice, es que aquí hay gente diciéndome. No, más bien, la operadora le dice, ya va alguien en camino. Es que me dices que ya viene alguien en camino y no ha llegado nadie. Y la operadora le dice, entonces no hay nadie en la casa. Sí. Y ella grita, o sea, ella lo único que decía era, los niños están adentro. Los niños están adentro. Ya está privada ella también. Sí, ya, o sea, ella ya sabe en ese punto cómo está la casa, que los niños... Que los niños ya no están. Y se escucha, en la llamada se escucha la sirena y se puede escuchar cómo está circulando alrededor de la casa y no llega. Se tardaron, creo que 10, 12 minutos en llegar. Después de la primera llamada y durante la segunda llamada un traslado de 7 minutos. ¿Por qué? Pues les hicieron más caso a los vecinos cuando escuchan la explosión. Los otros, es más, los vecinos ya habían empezado a marcar, los otros dos seguían peleándose por, ¿y tú cómo sabes que sí él mató a su esposa? Entonces... Como pueden ver, me ciclé con esto. Sí, se lo aprendí de memoria, obviamente. Ahora. Obviamente pasa todo esto, salen las noticias, se vuelve una noticia en todo el país.
e internacional. Como un hombre que era considerado sospechoso en la desaparición de su esposa pudo mantener visitas con sus hijos. ¿Cómo el sistema legal permitió que ocurriera algo así? Porque tiene derechos. Ajá. Porque es el papá. Y obviamente nunca piensan que el papá le va a hacer daño a sus hijos, aunque haya matado a su esposa. Estaba sospechoso de matar a su esposa, Jacqueline. Así es. Entonces, un asesinato-suicidio que privó a los Cox no solo de su hija, sino también de sus 2 nietos. Tras el incendio, nuevas investigaciones revelan aún más detalles oscuros de Josh. En su computadora se encuentran búsquedas sobre cómo matar sin dejar rastros, cómo esconder un cuerpo, cómo sobrevivir a un interrogatorio policial, sus diarios. Qué interesante que todo el mundo tenía diarios. Y ojalá no ofenda a nadie con esto, no creo que nadie nos esté escuchando, ¿verdad? Pero es muy común en la comunidad mormona que se haga una bitácora. Ah, ok. Más que un diario, bitácora. Okay. Pero de lo que estás viviendo emocional y espiritualmente. No, Josh, que anotaba, hoy caminé 525 pasos mientras estaba en la tienda fulana de tal y mis zapatos eran café y yo estaba buscando un martillo que pesa 25, ¿sabes? Eso no es normal. Pues no estaba normal, evidentemente. No era normal. Los diarios mostraban su patrón de control, de obsesión, egocentrismo. Las entrevistas de los niños confirmaban que sabían más de lo que habían alcanzado a contar. Josh había destruido lo único que aún quedaba de Susan, sus niños. Entonces, los investigadores revisan todas sus computadoras, los discos duros, los que ya tenían incautados, los que agarran después de que pasa todo esto y encuentran búsquedas inquietantes, como las que les acabo de decir. Minas abandonadas en Utah, cómo deshacerse de un cuerpo en el desierto, cómo sobrevivir a un interrogatorio policial. También había correos electrónicos enviados poco antes del incendio. Eran en notas de despedida a familiares en donde intentaba justificar lo injustificable, obviamente. Decía que no soportaba perder a sus hijos en la batalla de custodia y que no quería que fueran criados por los Cox. Porque eran malos, perversos, pervertidos, horribles. O sea, estaba escribiendo a su papá, pero decía que eran los Cox. Ajá. Josh sabía lo que iba a hacer, lo planeó y lo planeó llevándose a los niños. Uh-huh. Los diarios de Josh revelan además su carácter obsesivo. Escribía sobre sentirse perseguido, sobre cómo todos estaban en su contra, sobre su convicción de que Susan se había ido por voluntad propia. Una narrativa absurda con la que intentó convencerse y convencer al resto del mundo, obviamente. Para los padres de Susan, la falta de un cuerpo había sido y fue devastadora. Todo el tiempo estuvieron repitiendo que lo único que pedían era encontrarla para darle un descanso digno a ella. Años después, las búsquedas oficiales se redujeron, pero el caso había seguido abierto hasta el 2013. El nombre de Susan permanece en los registros como persona desaparecida. Ahora, después de escuchar todo esto, tan complejo, con tantas preguntas, sin ninguna respuesta o conclusión que le guste a nadie, porque yo pienso que es de las historias más frustrantes uh-huh. que nos ha tocado, uh-huh. porque esto es como crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, lo estás viendo que se acerca y nadie lo detiene. Les voy a dar todas las teorías sobre el lugar en el que pueden, o que la gente cree que pueden estar los restos de Susan que no han sido encontrados. Entonces, los papás de Susan no nada más se quedaron sin su hija. Lo que quedaba de su hija eran sus nietos y este maldito infeliz mal nacido se los llevó también.
¿Qué hizo Josh Powell con el cuerpo de Susan? Ahí va. La primera teoría son las minas abandonadas de Utah. Como encontraron búsqueda en su computadora de minas abandonadas. La hipótesis más sólida de los investigadores es que Josh ocultó el cuerpo de Susan en alguna de las minas abandonadas del desierto de Utah. Él dijo que había llevado a los niños a acampar. La ruta que describió coincidía con zonas mineras extensas y en gran parte inexploradas. Equipos de búsqueda, voluntarios e incluso geólogos colaboraron en la inspección de varias minas. Se usaron cámaras, drones y detectores. El terreno era hostil, pozos profundos, túneles inseguros y condiciones peligrosas para los rescatistas. Y aunque se hallaron restos óseos, todos correspondían a animales. Nunca apareció ningún humano, pero también es cierto que no pudieron seguir buscando tanto, porque obviamente si el cuerpo fue arrojado en algún túnel de los que están a punto de colapsar, o si fue arrojado en algún lugar donde hay pozos, no se iban a meter a buscar ahí. Entonces buscaron hasta donde pudieron y no encontraron ahí el cuerpo de Susan. Ahora, teoría número 2. Otra teoría apunta que Josh pudo haber cavado una fosa improvisada en el desierto. Y pudo, pero yo no pienso que si había una fosa en el desierto fue improvisada. Porque todos los vecinos lo vieron nervioso. Era más que obvio que él ya estaba planeando esto. Entonces, si lo estás planeando, tal vez tuviste chance de... Y si iban mucho a acampar. Ese güey era súper de vámonos de camping ahorita. Entonces, testigos afirmaron haberlo visto en la zona esa madrugada, moviéndose con prisa y cargando palas. La vastedad del terreno ha hecho casi imposible ubicar un punto exacto. Obviamente, cada búsqueda ha terminado con frustración, demasiada extensión, demasiadas posibilidades. Es un desierto. Imagínense. O sea, qué desesperante. La teoría 3 es que estaba oculta en una propiedad. Algunos investigadores creen que Josh pudo haber escondido el cuerpo en terrenos privados, tal vez con ayuda indirecta. Mucha gente cree que su hermano lo ayudó, Michael. Creen que Michael lo ayudó a esconder el cuerpo, a trasladarlo a un sitio controlado. ¿Por qué? No hay pruebas concluyentes, pero esta teoría surgió de un análisis de su computadora. Josh buscó información sobre bodegas, terrenos baldíos y depósitos de concreto. Más allá de eso, cuando el niño está haciendo las declaraciones y dice que su mamá estaba en la cajuela, de alguna u otra manera hubo un traslado. No, o sea, eso quiere decir que si se fue con ellos, en algún momento Josh la metió en la cajuela del carro. Ya no se regresó con ella. Entonces, en algún punto, muy probablemente hubo un traslado del cuerpo de Susan. O lo dejó, ¿saben? Para poder regresar sin ella en el carro, sin que el carro estuviera lleno de... Ajá. Y que los niños hubieran podido estar ahí. Y aparte que el niño Charlie, o sea, y eso es lo complicado de interrogar o entrevistar niños. Chiquitos. Sí puedes, porque en muchos lugares van a encontrar la frase, no puedes confiar en lo que te diga un niño. Yo difiero. Sí puedes confiar en lo que te diga un niño, pero tienes que tener en consideración cómo funciona la memoria de un niño a esa edad. Así es. El contexto psicosocial en el que se encuentra durante el evento y mientras está en la entrevista. Otra vez, yo me puse a escuchar las entrevistas de los niños, sí, como obsesiva que soy. Porque yo quería juzgar desde la comodidad de mi sillón a la entrevistadora. No me gustó cómo lo hizo, porque... Y déjenme ver si... No voy a lograr imitar su tono de voz porque es mucho más agudo que el mío. Pero le decía como, ¿en serio? ¿Y qué más? ¿Y qué más te contaron? ¿Qué más te pasó? Y yo así como, güey, no es estúpido, es un niño. Así no se le tiene que hablar a los niños. Pero bueno, entre las cosas más rescatables es cómo las versiones
no es que vayan cambiando, van tomando forma mientras el niño va recuperando memoria y va creciendo. Inicialmente mi mamá no estaba con nosotros, pero sí iba con nosotros. Tomamos un avión en el carro para llegar al camping. Santa estaba con nosotros, Santa Claus estaba con nosotros en el camping. Estábamos en el camping donde hay nieve. En otra entrevista es que mi mamá se quedó dormida y ya no se podía despertar en el camping. ¿Y tu mamá estaba contigo? Sí. ¿Y dónde se quedó tu mamá? En donde están todas las flores y los cristales de colores. ¿En los cristales de colores? Así le preguntaba a esta señora. Ella está haciendo su trabajo nada más, ¿verdad? Y después es otra vez, entonces, ¿tu mamá sí se fue con ustedes? Sí. ¿En dónde iba tu mamá? Estaba dormida en la cajuela. ¿Y después qué pasó? Después nos subimos al avión. ¿Y después qué pasó? Llegamos a la cueva de Santa y mi mamá se quedó dormida con los cristales. A ella le gustaba mucho ir con los cristales. Ahora, si eso lo tomamos y lo colocamos encima de las múltiples grabaciones y anotaciones de Josh y de Susan, ellos iban a unas minas en donde hay ópalos y cuarzos. Iban mucho, porque puedes ir y pues si te encuentras unos tirados, agárralos, ¿no? Porque son zonas mineras abandonadas, pero sigue habiendo cristalizaciones y las puedes tomar. Ellos iban mucho para allá. Y dice uno de los psicólogos que analizó todo esto, dice, lo del avión me costó mucho trabajo soltarlo, pero hay explicaciones lógicas. Y esto lo está hablando con una de las personas que se dedicó a hacer una investigación, pero larguísima, para un podcast que se llama Cold, y su primera temporada son 18 episodios en donde te está mostrando absolutamente toda la información disponible. Obviamente, ya lo escuché. Y dice el reportero entrevistador, es un reportero, él hace las rutas que Josh describe y va a las minas que Josh describe y va a la tienda y va a todos los basureros en donde Josh estuvo llevando cosas a tirar random a través de los años. Porque él decía, yo quiero ver qué estuvo haciendo este vato, ¿no? Entonces dice, cuando voy para una de las minas, voy manejando en medio de la nada y pasa un avión. Y dice, güey, y si el niño iba semidormido y volteó a la ventana, vio el avión. Por ese, ¿sabes? Y es como o sea, no es que estuviera echando mentiras ni confundido, pero las memorias se van, le pega el micrófono, las memorias se van formando de manera diferente para una mente de un niño. Entonces es... Y si cuando el niño dice, vimos a Santa, ¿en dónde vieron a Santa? ¿Y qué tal si Santa es su tío o era su abuelo? O era su abuelo. Pero también los récords del teléfono del abuelo muestran que él sí estaba en Washington mientras todo esto estaba pasando en Utah. Pero ¿dónde está el hermano? Ajá. O el otro hermano, o la hermana. Entonces es como... Es que otra vez hay tanta perra información y tantos teléfonos y tantos registros y tanto todo. Pero ya no está ni ese infeliz, ni el otro infeliz. Ni el otro infeliz. Porque ahora... Hay un momento en donde Michael y Alina, que son los hermanos de Josh, andan, no encuentro una manera más profesional de decirlo, aferrados a mover un carro de una ciudad a otra y se les descompone el carro en mitad de la nada y le hablan a una grúa. Ellos iban a vender el carro. Por decirles algo, de Washington a Utah o de Utah a Washington, algo así van, y llega la grúa por ellos y es como es que tienes que venir ahorita ya por nosotros. Porque no nos pueden cachar con esto en el carro. Y entonces, llegan a un yonke a mitad de camino y venden, es un BMW y lo venden en $100. Y es de... Pero tú lo vas a aplastar, ¿no? O sea, tú te vas a deshacer del carro, ¿no? Tú lo vas a destruir, ¿no? Y el otro, Simón, sí, claro, por supuesto. Y se van felices en la grúa. Este señor revisa el carro. El señor revisa el carro y dice, pues, le puedo sacar más de 100 bolas, que es lo que pagué por el carro, en partes. Claro. Y si logra sacarle
partes al carro, eventualmente lo destruyen. Cuando van a entrevistar a ese señor años después, él dice, es que era una desesperación inaudita. Era pero no puedes destruir el carro ahorita en lo que estoy aquí, en lo que llega. Quiero ver. Y quiero ver. Quiero ver si los brotes. Ajá, entonces, y después de todo esto, antes de que entrevisten al señor del yonque, pero después de que ellos van y dejan el carro en el yonque, Michael está obsesionado con hablar por teléfono a una empresa que se dedica a mapear las carreteras en el desierto y quiere que le manden fotos de antes, durante y después de un periodo de tiempo en el cual ellos trasladaron el carro. Y pide fotos satelitales. Para esto esta empresa ya está trabajando con la policía. Y le avisan a la policía. Y le dicen, pues mándame las fotos y mándale las fotos al pendejo ¿no? Y entonces Michael está revisando cuadro por cuadro. A ver si nos salen ahí. Porque hay una foto donde él está haciendo esto al desierto. Y para los que no nos están viendo, es una foto donde está lanzando algo al desierto. Por la ventana. Y después Josh también está con su obsesión de ver las fotos y va al lugar y se pone a tomar fotos desde el camino carretera hacia el desierto. Y dice el reportero y el policía Ellis, que se hicieron mejores amigos por mucho tiempo, lo que esos güeyes querían ver es si desde donde puedes pasar tú por afuera del desierto se alcanza a ver lo que sea que aventaron para allá. Pero pues toda esta información se supo años después. Entonces ya no había ningún rastro de nada. Sí fueron con perros a las minas, al bosque, al desierto, a estanques, a pozos, a todos los lugares que se les puedan ocurrir. No encontraron nada nunca. Aparte que la extensión... Es que Utah es una locura. Exactamente. Entonces, algunos investigadores también piensan que pudo haber escondido el cuerpo en terrenos privados, como ya se los comenté, en un sitio controlado. Y todo esto viene de las búsquedas de la computadora. Y finalmente, el papá de Stephen Powell. El papel de Stephen Powell, el papá del maldito Aunque nunca se comprobó, muchos creen que Stephen, el suegro, pudo haber sabido dónde estaba Susan. Su obsesión con ella, sumada al hecho de que Josh se refugió en su casa tras la desaparición, levantó sospechas de complicidad, pero Stephen murió en el 2018 sin dar ninguna pista. Para Chuck y Judy Cox, padres de Susan, el hecho de no tener cuerpo es un tormento diario, han declarado en múltiples entrevistas. Sabemos que Josh la mató, lo único que pedimos es encontrarla y darle un lugar digno de descanso. Cada aniversario de la desaparición, la familia organiza vigilias, mantiene activa la búsqueda y recuerda a Susan como una mujer alegre, devota y entregada a sus hijos. Ahora, la teoría que no viene ahí, como ya se los mencioné, es que Michael ayudó de alguna manera a Josh a ya sea desaparecer el cuerpo o con el asesinato de Susan. Yo, si me preguntas a mí, mi teoría es que la asesinó en su casa, se la llevó en la cajuela del carro y muy probablemente en donde llevó a acampar a los niños, pues alguien lo estaba esperando para terminar de ayudar de desaparecer el cuerpo. Claro. Y muy probablemente ese día, en lo que llegaba la otra persona, ¿sabes? Lo que pudo hacer es dormirse en donde están los cristales, que los niños pensaran que su mamá se iba a quedar ahí y luego pudo pasar alguien a recoger el cuerpo. Esa es mi teoría. ¿Qué nos traes? Les traigo de estos, cosas. Porque es todo. Sí, de hecho traigo la teoría de Ellis. No sé si quieras que te diga esa primero o te doy el perfil primero. Danos la teoría de Ellis para que los crónicos sepan mucho. La teoría de Ellis es: Josh mató a Susan, muy probablemente tenía años planeándolo porque había sacado pólizas de seguro de vida para él, para ella, para los hijos y los fue aumentando. Fue aumentando las pólizas año con año, unos 3 años antes. Después formó lo que se llama un trust,
que es una situación legal en la cual los bienes quedan tipo congelados en una entidad, por así decirlo, legal, y se determina un albacea. Y él había puesto a su papá, Susan había puesto a sus papás. Josh tenía muchos carta poder para poder tomar decisiones en caso de que Susan no estuviera. Esos son también procesos legales. Y en el 2018, Josh empezó a documentar en sus diarios que él esperaba que a Susan le pasara un accidente. Y es cuando Susan... 2008, perdón. 2008. Y es cuando Susan empieza a irse en bicicleta al trabajo. Y ella en sus diarios dice... Me tengo que ir todos los días en bicicleta y avanzar por un pedazo de carretera donde los carros no me ven. Es como si Josh quisiera que me pasara algo, porque a veces no va por mí, a veces no va por los niños. Y me los tengo que llevar caminando hasta la guardería o pedirle ride a la señora de la guardería para que me vaya al trabajo. Susan tenía miedo de que le hicieran algo, por eso ella escribe en su diario, si algo en algún momento me pasa... No fue un accidente, fue Josh y tenía muchos documentos en su oficina bajo llave y todos decían para ojos de mis padres y mi cuñada Jennifer, no para mi esposo Josh Powell. Tenía una caja de seguridad en el banco en donde ella había inventariado todos los bienes materiales que estaban en su casa para que la gente supiera exactamente cuánto dinero había. Y había estado guardando dinero a escondidas de su marido para poder comprar comida y cosas que necesitaban los niños. Porque recordemos que todo lo tenía supervisado. Cada penny que se gastaban. Exactamente. Y Susan ya estaba ya ella había comenzado a aceptar la idea de que iba a tener que divorciarse. Para muchas personas en general, no nada más para la comunidad mormona, para muchas personas en general el divorcio no es una opción muchas veces, sin importar las circunstancias en las que se encuentren o la calidad de la relación matrimonial. Pero específicamente para Susan era como, es que yo hice una promesa de eternidad. Y no conozco tanto la religión mormona, pero he visto diferentes personas de esta religión. Y se hace un tipo, es un voto de eternidad en el cual nunca te vas a separar y esa es tu persona para el resto de los días, incluso más allá de la vida mortal. Entonces, para que Susan llegara a esa conclusión es como, ¿saben? Es muy impactante para ella dentro de su contexto. Y ella ya estaba hablando con abogados, ya había empezado a hablar con sus amigas del trabajo, ya había empezado a hablar con sus compañeros de trabajo, coqueteaba con algunos de sus compañeros de trabajo, los interrogaron también, resultó que no había nada. Ella ya estaba preparándose para separarse y ya había tenido pláticas con sus amigas para decirles, en caso de que un día me tenga que salir de la casa corriendo, quizá me podría ir a tu casa, pero nada más sería un par de horas porque este vato me va a encontrar. O sea, no hay lugar en el planeta Tierra donde yo me vaya a poder esconder si me llevo a los niños, y no llevármelos no es opción. Ya la había amenazado varias veces, ella lo había documentado también, y Josh no estaba dispuesto a tolerar el divorcio. Ahorita vamos a entrar de lleno a la personalidad de Josh. Entonces, si Josh no hubiera tolerado el divorcio y él ya había estado amenazando a Susan, ya había sacado las pólizas de seguro de vida, y él veía o percibía a Susan y a sus hijos como una extensión de sí mismo, entonces eran su propiedad. Entonces, asesinar a Susan hubiera arreglado todos sus problemas. Vamos a hablar de los aniquiladores de familia también. Entonces, si Susan ya le había dicho, tienes hasta abril del 2010 para arreglar este rollo o vamos a tener que hablar de cosas más serias, él la asesina en diciembre del 2009. No es como que, paso por paso, si dice Ellis y el reportero, no es un paso por paso de lo que pasó. Lo más lógico o la explicación más lógica es, la drogó con los waffles. De alguna manera la inhabilitó
A lo mejor la golpea, a lo mejor la amarra, a lo mejor pasa algo en la casa, por eso hay sangre. La sube al carro en el maletero o en la cajuela. Se la lleva a esconder. Para él sí se la llevó a esconder a algún lugar en el desierto y allá lo estaban esperando sus hermanos o uno de sus hermanos. Michael, después de muchos años, comete suicidio porque la policía lo había estado asediando también para convencerlo de que diera cualquier información que él tenía. Otra vez, no es paso por paso, pero pues es una explicación o una conclusión a la cual ustedes pudieron haber llegado también mientras les estamos platicando todo esto. Ahora, si revisamos a los aniquiladores de familia, estadísticamente hablando, la mayoría son hombres, eso ya lo vimos también a detalle en muchos otros episodios, y son hombres que asesinan a su familia por diferentes motivos, pero son por una temática de pérdida de control y de solucionar algo. Entonces, la lógica interna de un aniquilador depende del contexto en el cual se encuentren, pero ya se los hemos clasificado. Son los anómicos, que ven las cosas en blanco y negro, los decepcionados, que son como para salvar su reputación, los que culpan a todos los demás de todos sus problemas, y entonces una ejecución es planeada para quitarse o para vengarse de lo que su pareja le está haciendo. Y hemos hablado de los paranoicos, que quieren proteger a su familia de amenazas externas. Los furiosos, o los que reaccionan de manera violenta después de algún suceso en el cual pierden el control de la situación. Y los que es como para salvar su reputación. Entonces, si nos quedamos con estas clasificaciones, Josh podría caber entre el que culpa a los demás o a su familia, destruye a su familia para desquitarse o vengarse de la madre porque lo está dañando. Y podría ser que ven las cosas en blanco y negro. Ellos ven a su familia como un símbolo de estatus económico o social. Si pensamos un poco en que Josh está obsesionado con controlar el dinero, la comida, y que nada más él podía gastar y él manejaba todo el dinero que ganaba Susan, y como les estaba explicando, si él veía a Susan y a sus hijos como una extensión de sí mismo, entonces le pertenecen. Pero el momento en el que su propiedad se ve amenazada porque Susan está diciéndole que se va a ir, entonces Susan es un problema y hay que eliminar a Susan. ¿Por qué se suicidaría él y aniquilaría a toda su familia? Él mismo lo dijo, lo dice en una grabación. Es un voicemail que le deja a su hermana Alina. No puedo soportar vivir sin mis hijos. Pero yo no se la compro. Para mí es me voy a ir porque no soporto pensar que me van a meter a la cárcel en algún momento, o que todo el mundo me odia porque todo el mundo piensa que yo hice algo que no hice, aunque sí lo haya hecho. Pero no voy a permitir que mis suegros se queden con mis hijos, porque son míos, porque me pertenecen. Entonces, Joshua Powell es hijo de Steven y Terica. Son un matrimonio disfuncional, y en gran parte de la disfunción y de los problemas que había entre Steven y Terica, los padres de Josh, Alina, Michael y el otro idiota que no sé cómo se llama, son por la desafección que tenía Steven hacia la iglesia mormona. Steven en algún momento decide que ya no le conviene pertenecer a esa comunidad o a esa religión porque no se alinea con su expectativa de vida. ¿Por qué? Porque Steven era un depravado sexual. Así es. Número 1. Número 2, era un narcisista. Número 3, tenía una fuerte atracción sexual por su hija Jennifer y quería llevar a cabo sus fantasías con su hija. Incluso documenta en sus diarios, tanto de video como los escritos, que su hija lo provocaba porque se paseaba en ropa interior en la casa. Lo más probable es que era una pijama y que él lo estaba distorsionando de alguna manera. Y es tan grande, tan profundo, tan grave la distorsión de la realidad que vivían Josh y Steven, que yo en algún momento me pregunté si no estaban en el trastorno límite de la personalidad o tal vez hasta rozando la esquizofrenia, porque es tan distorsionada la realidad que ellos están viviendo, pero va muy en paralelo de lo que sí está pasando.
después de escuchar muchas horas de sus diarios y sus grabaciones, no podría yo, no estoy diagnosticando a nadie, ¿ok? A ninguno de ellos, pero no podría yo decirles, sí me parece que son límites de la personalidad. Muy probablemente sí tienen muchos rasgos de un trastorno límite de la personalidad, por este rollo de las fantasías o las ilusiones, no ilusión emocional, sino ilusión mental, de que Susan le correspondía su amor a Steven, o de que su hija Jennifer lo estaba queriendo provocar porque también estaba enamorado de él, o que sus hijos le pertenecían, o que compartir pornografía violenta con sus hijos desde que eran preadolescentes es algo normal. O sea, pues también narcisista, ¿no? Es, o sea, es muy narcisista. Es todo. O sea, muy, 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 muy. Entonces, les mostraba signos de una obsesión muy profunda, muy severa, muy distorsionada. De una obsesión y de una realidad muy distorsionada. Lo de la pornografía. No había límites ni para él y por supuesto que para sus hijos tampoco. Pero es que, por ejemplo, si no hay límites para él y él eso les enseña a sus hijos desde pequeños. Pues entonces... Porque también, por ejemplo, o sea, ¿qué tal si al mismo tiempo les hacía grooming a su hija, por ejemplo? A Alina, porque Alina le tiene una lealtad enfermiza. Me dio, perdóname, pero me dio asco esa persona. Alina y Michael me daban asco. No que pero Steven, Josh, no. Pero que yo pienso que viene de ahí. O sea, si él estaba tan mal y para ellos esa fue su normalidad, esa creciendo. Es su normalidad, obviamente. O sea, no había como para dónde hacerse, pues. Sí, no hay para atrás, de bajado, empedrado, sin frenos. Joshua supuestamente mató a 2 gerbils, que son como tipo conejillo de indias o hámster, de sus hermanas. Amenazó a su madre con un cuchillo, intentó suicidarse una vez, y Terica, durante el juicio de divorcio, ella es la que dice, este vato mató a uno de los gerbils de una de mis hijas y me amenazó con un cuchillo e intentó suicidarse. Y una vez encontré a Michael y a Josh examinando a Alina. Alina era la más chiquita de las mujeres. Entonces, o sea, otra vez, todo eso es para como el contexto psicosocial de Josh y de toda la familia enferma. Steven se obsesiona con Susan después de la boda. En el 2003 le hace una confesión de amor porque él está convencido de que Susan también lo ama. Y ahí les va porque es una situación real que sucedió entre ellos, pero que alimentó esta idea errónea de que Susan estaba enamorado de él también. Susan estaba estudiando cosmetología. Entonces, cuando estaban viviendo en la casa de Steven, Susan estaba muy emocionada y feliz porque acababa de tomar el módulo de depilación con cera. Entonces llega a la sala y les dice, me acabo de depilar con cera, ve nada más cómo me quedó la pierna. O sea, me la rifé. Y sube la pierna al sillón en medio de Steven y de Josh y les dice, toquen mi pierna. Y le tocan la pierna. Más tarde, este enfermo de Steven va y se graba diciendo, es que puso su pie sobre mis genitales y los masajeó. Entonces ella está obsesionada conmigo también y me ama, pero pues mi hijo me estorba. Creo que voy a tener que deshacerme de mi hijo en algún momento porque yo necesito poder estar con el amor de mi vida. Y le compone una canción. O sea, y dice, ustedes podrían decir, ¿qué pendeja? ¿Y qué pedo? Tiene 19, 20, ponle. Y ha crecido en un ambiente donde... normal. Donde eso... ¿Sabes? Yo hice eso con mi papá, o con mi hermano, o con mi mamá. Mira, me depilé. Mira, toca. ¿Sabes? Ahorita tú y yo lo hacemos. Ya viste mi pierna porque estamos yendo al láser, ¿no? Es como... Tal vez sacado de contexto o en un contexto muy bizarro, podría ser como un, güey, ¿por qué hiciste eso? 100%. O a lo mejor llegó y le dijo a su marido nada más y ahí estaba el papá. Ahí estaba el otro vato, ¿no? Entonces... O sea, tenía 19 años. ¿Estás de acuerdo? Era una chamaca. Entonces, le confiesa su amor a este imbécil en un
Y la quiere besar. Y la quiere besar. Van a dejar al idiota, y los voy a estar insultando y ni modo. Van a dejar al idiota de Josh a una yarda en donde hay... Le estoy pegando el micrófono con mi cabello. Van a dejar a este idiota a una yarda donde hay caterpillars, los de esos de construcción, porque quiere trabajar en construcción ese güey. Entonces van y lo dejan ahí para que haga el entrenamiento y Josh le dice a Susan, te regresas con mi papá a la casa, ¿eh? Bye. Van en el carro y este vato, no se sabe si... Es mi momento, dijo, este es mi momento. No se sabe Vámonos si intencionalmente dejó la cámara prendida o no, porque andaba con una cámara, pero pegada a la mano, con cola loca, 24/7 ese güey, Steven. Entonces no se sabe si la dejó prendida a propósito o no, pero sí se ve que dice, oh, ahí viene, pum, y baja la cámara. Y se graba toda la conversación. Ahora, tenemos que entender, porque no está disponible toda la grabación, y no se entiende porque va la cámara como tipo en el tablero y hay mucho ruido, pero durante la grabación le empieza a decir, es que yo he notado que me coqueteas y yo he notado que te gusto y yo he notado que me correspondes, como aquella vez que me dejaste que te diera un masaje y te rocé el seno y tú te emocionaste tanto y suspiraste, entonces pues tú también estabas muy excitada sexualmente igual que yo y ese día me hice cosas y le empieza a decir todas las cosas y Susan es de me siento muy incómoda en este momento. Y entonces, mientras se sigue desarrollando la plática, otra vez podríamos decir por qué no se bajó del carro, por qué no le gritó, por qué no le hizo nada. Tenemos que tomar en consideración, van en un carro en movimiento y Steven es más grande de edad y de cuerpo que Susan. Ella está en desventaja. Entonces, todo esto nada más para, otra vez, que entendamos el nivel de enfermedad y otra vez, la distorsión, la versión tan distorsionada de la realidad en la que vivían todas estas personas. Además, por su religión, por la fe de ellos, yo no conozco ningún mormón. Entonces, yo no sabría decirte, pero a lo mejor como respetar a la figura mayores del suegro es como, no manches, o sea... A ella, sí, y ella dice en su diario, este vato me dijo estas cosas y yo obviamente le quería decir que se pudriera, pero yo no soy así. Y le dice, es que, mira, no, y no me siento cómoda y yo pienso que ya no nos vamos a poder quedar a vivir en tu casa porque esto no es apropiado. Esto que me estás diciendo no es apropiado, estoy casada con tu hijo y eres un señor. Y no me gusta que me saludes porque ni siquiera mi papá intenta besarme tanto como tú. Entonces ya tienes que dejar de hacerlo. Punto final, ¿no? Las amigas de Susan, los vecinos de Susan describen a Joshua como extremadamente controlador y se puede ver a través de sus diarios, desde antes de que conociera a Susan hasta el momento de su muerte, se puede ver cómo él está en una espiral de violencia hacia afuera y en un espiral de ir perdiendo un poco de contacto con la realidad. Otra vez, no es que esté teniendo alucinaciones, pero se va despegando de la realidad y se va pegando a lo que él quiere que sea la realidad. Y eso es muy narcisista. Entonces, en el 2012, Joshua asesina a sus hijos y comete suicidio. En el 2013, su hermano se suicida. El comportamiento durante todas las entrevistas es completamente de una desconexión emocional severa que se puede ver. Y otra vez, para mí fue como, ¿será el límite de la personalidad? Porque quería publicar los diarios de Susan. Eso es como un arranque de ira y de venganza, muy obsesivo con las notas y con los recibos y con que Susan le pertenecía y todo. Entonces me puse a buscar qué otro tipo de trastorno adicional al narcisista de la personalidad que vamos a recordar. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta. Ahorita nos vamos a ir al narcisista, pero me acordé del trastorno adaptativo. Y la característica esencial del trastorno adaptativo, que creo que no lo habíamos visto, es una respuesta psicológica a uno o varios estresantes identificables que comportan o conllevan la aparición de síntomas emocionales
o de comportamiento clínicamente significativos. Es decir, cómo te adaptas a las situaciones que están pasando en tu entorno. Entonces, los síntomas se deben de presentar durante 3 meses después de que hay algún suceso estresante y debe ser un malestar superior al esperado o un deterioro social significativo. Los trastornos adaptativos se suelen resolver dentro de los siguientes 6 meses de la situación estresante, si la situación estresante desaparece. Y los síntomas pueden persistir si el estresante es crónico. Ahora, ¿qué tipo de estresante puede ocasionar un trastorno adaptativo? Algo tan simple como una ruptura emocional amorosa. Ese sería un simple. O múltiples factores, como tener problemas en tu matrimonio o no tener dinero porque estás apostándole a negocios que no tienen sentido. Esos son múltiples factores. ¿Qué sería un factor estresante recurrente? Tener altos y bajos constantes en tus negocios porque están medio estúpidos, por ejemplo. O continuos, como que no te puedes llevar bien con tus vecinos porque tus vecinos no te quieren hablar. Y afectan o a una persona o a toda la familia. Y estos acontecimientos que pueden resultar estresantes para una persona son los normales del desarrollo de la vida diaria. Como ser padre, fracasar en tus objetivos, no poder mantener un trabajo, tener una ruptura amorosa, tener una pelea con algún amigo o con un familiar, no tener en dónde vivir, todo eso. Son situaciones estresantes. Se entiende que habría síntomas que se desencadenen después de esta situación estresante. La cosa aquí es cómo te vas a adaptar a esta situación y cómo vas a vivir inmediatamente después. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque las consecuencias o la manera en la que se viven son o con altibajos del estado de ánimo, que habría un estado de ánimo depresivo o un estado de ánimo ansioso o un mix de los dos, o un trastorno del comportamiento, donde la manifestación predominante es una alteración del comportamiento en la cual hay una violación de los derechos de los demás o violación de las normas de la sociedad que están apropiadas para la edad. Entonces, aquí con todo esto les estoy más o menos describiendo a Josh. Más que menos. Más que menos. Y puede haber una alteración mixta del comportamiento y de las emociones. Y puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, o sea, Josh. Ahora, muy importante, ¿por qué se le asignaría o por qué no estoy diagnosticando, pero quisiese el trastorno narcisista de la personalidad y obviamente un antisocial de la personalidad? Porque pasaba muchísimo tiempo haciendo un catálogo, es que no, cataloging, no sé si sea bitácora. No, bitácora. ¿Catalogando? No, no es catalogando. No. ¿Cronometrando? No, como poniendo en... Haciendo un catálogo, que te dijera. No, es como seccionando. Poniendo... Hacía unas anotaciones obsesivas de las cosas más mundanas que se puedan imaginar. Como les decía, el color de sus zapatos, la hora en la que entró a la tienda, cuántos pasos dio del carro a la tienda. Estos son el tipo de cosas que Josh estaba anotando en su diario. Y después se llamaba a sí mismo. Hola Josh, habla Josh. Te llamo para que no se te olvide lo magnífico que eres y que te mereces que la gente te trate bien y que te aman y que te respeten y que eres lo mejor que hay en el mundo. Bye, Josh. No te rías. Describe las cosas a un nivel de detalle súper profundo porque es información importante y tanto él como su papá en las grabaciones dicen, esta información es importante porque uno nunca sabe, las generaciones futuras, mis hijos, mis nietos, sus nietos y los nietos de los nietos van a querer saber toda esta información de mí. Van a querer saber todo esto. Esto es narcisismo, porque es una ilusión de la grandiosidad que tienen. Son tan importantes que la gente va a querer saber qué iban pensando mientras iban caminando a la tienda. Clasificando, gracias. Entonces, sus pensamientos, sus sentimientos, en todos sus diarios de ambas personas, de Josh y de Steven, son
o más bien, no iban acompañados de algún tipo de introspección, consideración o mención de los sentimientos de los demás. Y esto lo dice también el reportero que hizo Cold. Y tú dirías, pues es su diario, puede decir lo que quiera. Sí, pero normalmente, y yo como persona que tiene un querido diario para la terapia, es sí mucho lo que yo traigo en mi mente, pero también es mi amiga Jacqueline y yo platicamos de esto, y Jacqueline me dijo que esto, y ella se sintió de esta manera, y yo me sentí de esta manera después de platicar, y hablé con mi mamá, ¿sabe? Y para ellos era yo, Susan hizo esto por mí, Susan me trata de esta manera, Susan tiene un problema porque se enojó conmigo, porque no la dejé que se saliera de mi casa, evidentemente tiene un problema de personalidad. Y va a tener que modular ese problema de personalidad si pretende quedarse conmigo por el resto de su vida. Si pretende quedarse viva. Porque yo me merezco que me traten excelentemente bien. Y no sé si ella va a ser suficiente para mí. Entonces, cuando... Eso es egocentrismo, ¿no? Y grandiosidad. Entonces, y Josh también describe muchas otras instancias en las que está hablando de las otras personas y de cómo lo molestan cuando no entran en sus expectativas. Y hay algo muy en particular que no me acuerdo si está grabado o está escrito nada más, pero cuando él conoce a Susan, la conoce en un evento de la iglesia, pero él ya había pretendido a la hermana de Susan. Y la hermana de Susan no le había hecho caso. Entonces se esperó un año más a que Susan cumpliera la mayoría de edad para poder pretenderla. Por supuesto. Y hay un momento en el que le está diciendo, ahora tengo que decidir porque esta vieja está insistiendo tanto en andar conmigo y casarse conmigo, y yo tengo que decidir si voy a soltar todas mis otras oportunidades con otras chicas, puedo darle una oportunidad a ella y no sé si va a valer la pena. Porque hay múltiples oportunidades para mí allá afuera. Nada más no he podido llevar ninguna a cabo porque no consigo que ninguna muchacha me regrese las llamadas. Pero pues, o sea, son citas en potencia que yo podría conseguir en cualquier momento. Pero si me tengo que conformar con Susan ahorita, pues ella va a tener que entender cómo es que yo me merezco que me traten. Por supuesto. ¿Qué? Me perturbó muchísimo escuchar eso. Entonces, cuando comienza a salir con Susan, que ya por fin le da la oportunidad, el privilegio de salir con ella, nunca habla de ella como persona, no reconoce sus virtudes, no habla de ella como persona, como individuo, qué es lo que le gusta de ella, qué es lo que admira de ella, qué es lo que le parece atractivo de ella. Siempre es, vino Susan y lavó los trastes, justamente como me gusta que los laven. Cuando entra a mi baño, seca el lavamanos, que es lo correcto, y deja las toallas exactamente como me gusta que las dejen. Y si yo le pido, viene después, y qué maravilloso, viene después de trabajar muchas horas en su propio carro a visitarme y se queda aquí hasta que yo lo quiero. Eso se acerca muchísimo a lo que yo me merezco. Por supuesto. Entonces, mira, para un narcisista, porque ustedes dirán, ¿qué pedo con ese vato? ¿Por qué? ¿Por qué se hablaba a sí mismo de esa manera? ¿Por qué escribía tanto? Porque para un narcisista es muy importante estarse constantemente reafirmando a sí mismo lo importante y especial que es lo que se merecen, lo que los demás deberían de hacer por ellos. Porque la característica esencial del trastorno narcisista es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Y ya lo hemos platicado antes, es una fachada o es una máscara para esconder la vulnerabilidad de la autoestima, que hace que el sujeto con el trastorno narcisista sea muy, muy sensible al ultraje o la crítica o la frustración, aunque no lo demuestren abiertamente. Entonces, si la personalidad es la manera en la que percibimos, entendemos e interactuamos con nuestro entorno, es algo en autopiloto, casi. Es la manera en la que somos. Esa es la personalidad, así la describimos en la psicología. Entonces,
mayormente hablando, las personas a través de los años, conforme vamos madurando, nos podemos ir dando cuenta, y sobre todo si tenemos, dame tus manos, la dicha y la fortuna de tener gente a nuestro alrededor que nos dice, la andas cagando, cambia esto. Podemos ir haciendo cambios. Sí, nos decimos. Podemos ir haciendo cambios para mejorar, porque nuestra finalidad es ser mejores personas, sentirnos más completos, más plenos, encontrar la felicidad, etcétera, etcétera. Pero para un narcisista, la personalidad, o una persona con trastorno de personalidad narcisista, no se va construyendo esta estructura de manera real. Porque ya son los mejores del universo. Porque ellos ya son los mejores del universo, porque ellos son especiales e importantes, y todo lo de su alrededor se tiene que acomodar a lo que ellos necesitan, quieren y consideran correcto. Entonces es un ser perfecto y no hay espacio para la posibilidad de que ellos estén haciendo algo mal. Y todo esto suena a Josh. Y todo esto suena a Steven. Entonces, quizá Josh nos podría parecer una persona inteligente porque era desarrollador de software, porque le sabía mucho a las computadoras y porque logró esconder el cuerpo de Susan y logró engañar a un juez y logró convencer a una trabajadora social de que llevara a sus hijos a la casa y logró estar entorpeciendo durante años todas las investigaciones policíacas. Pero ese tipo de inteligencia, porque yo sí dije en algún momento, pues era muy inteligente este vato, ¿no? Porque se salió con la suya. Pero la inteligencia, generalmente hablando, para que tal vez yo o ustedes, digamos, esa persona es inteligente, debe ser una inteligencia fluida. Debe ser una inteligencia flexible. Además, la inteligencia, esa que estás mencionando específicamente, le tocó, yo lo podría ver más como que aprovecho los huecos que hay ahí. Sí, en todas pero las para eso también se requiere dependencias. ser un poco trucha de alguna manera. Pero otra vez, no es flexible, no es fluida, no le ayudó para caerle bien a los vecinos, no le ayudó, porque nadie lo quería, lo toleraban por Susan. Entonces no le ayudó para conseguir citas, para conseguir chicas, para conseguir amistades. Él no tenía amigos. Por eso se regresó tantas veces con su papá, porque además su papá lo estuvo criando como una extensión de sí mismo. Todos sus hijos le pertenecían. Por eso... Porque sí dije yo, güey, ¿dos narcisistas juntos? ¿Cómo lo hicieron? Si se supone que se deben de repeler. Pero si se necesitan el uno al otro porque no hay nadie a su alrededor que les esté alimentando esta grandiosidad entre ellos. Tú eres el mejor, no, tú eres el mejor, no, tú. Pero en realidad se trataban con desdén y con desprecio, pero al mismo tiempo se toleraban y alimentaban al permitir las transgresiones esta ilusión de que sí podían hacer todo eso. Entonces... por eso se hablaban constantemente a sí mismos, por eso estaban alimentándose en sus diarios a sí mismos estas ideas distorsionadas de la realidad, porque era lo que necesitaban para poder vivir en su entorno narcisista, porque su entorno en realidad, si lo vemos muy desde afuera, pues nada les estaba saliendo bien. No tenían trabajo, no tenían amigos, no tenían pareja, no tenían amor, no tenían bienes materiales tal cual, aunque Josh sí tenía muchos... herramienta lo estúpido que ni siquiera necesitaba. O sea, realmente no tenían para comer en algunas ocasiones. Entonces, esta persona debajo de la superficie empezó a desaparecer. La persona real que Josh tal vez en algún momento pudo ser, fue desapareciendo porque fue tomando más fuerza y solidificándose la personalidad narcisista. Su alucín. Desapareció él como persona, desapareció Josh como persona, y todo lo que amenaza a la personalidad narcisista necesita ser eliminado. Y eso fue lo que pasó. El misterio de Susan sigue abierto. Nadie sabe en dónde está.
Lo que sí sabemos es que estuvo atrapada en un matrimonio lleno de control y violencia y en una familia en donde su suegro la acosaba y su esposo terminó matándola. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálanos un review en iTunes y en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle seguir, denle la campanita, déjenos muchos likes. Al Patreon. Píchenos un café. Ajá. Todos los del Patreon, nuestros Patreons, los quiero mucho. si ven esto en octubre, tienen un mes gratis porque no habíamos estado subiendo por situaciones de la vida. Pero les vamos a regalar todo el mes que sigue. Yes. Gracias. Entonces, píchenos un café en el Patreon porque este mes ahí dejamos todo. Uh-huh. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanlo en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo les genera mala vibra, váyanse. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarse y poner en peligro su vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Redacción y búsqueda por Jacqueline López. Perfil psicológico por Leti Cosío. Música por Kevin MacLeod y edición por Brandon.